Un estadio lleno. Miles de personas gritan un nombre como si fuera inmortal. Un héroe, un ídolo, una leyenda en construcción. Pero nadie en esas gradas imagina que años después, ese mismo nombre aparecerá en expedientes criminales, interrogatorios policiales y titulares manchados de sangre. Porque a veces, la caída más brutal no ocurre dentro de la cancha, ocurre fuera de ella. Historias donde la fama, el dinero y el poder no fueron suficientes para detener la violencia, la obsesión o la locura. Atletas que alguna vez levantaron trofeos terminaron esposados. Hombres admirados por millones convertidos en fugitivos, asesinos, narcotraficantes o monstruos capaces de destruirlo todo. ¿Qué pasa en la mente de alguien que lo tenía todo y aún así decidió cruzar esa línea? ¿Fue presión? ¿Traumas ocultos? ¿Golpes en la cabeza? ¿Ambición? ¿O simplemente siempre estuvieron rotos por dentro? Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. Vamos a entrar a expedientes reales, teorías perturbadoras, conspiraciones que siguen circulando en internet y testimonios que parecen sacados de una película pero ocurrieron en la vida real. Desde campeones venerados hasta figuras deportivas que terminaron siendo sinónimo de horror. Aquí no vamos a hablar solamente de deportes, vamos a hablar de caída, de corrupción, de violencia y del momento exacto en que un ídolo deja de ser admirado para convertirse en una amenaza. Prepárate para descubrir cómo algunos de los hombres más famosos del mundo terminaron convirtiéndose en delincuentes. Porque detrás de cada uniforme, a veces, se esconde algo mucho más peligroso. La lucha libre profesional siempre ha sido presentada como un espectáculo. Héroes, villanos, traiciones, sangre y gloria. Pero hubo una historia, una sola historia, que rompió para siempre la línea entre el entretenimiento y el horror real. Porque durante años, millones de personas vieron a un hombre pequeño de estatura, pero gigantesco en intensidad. Un luchador obsesionado con la perfección, un atleta incapaz de rendirse, un hombre que parecía vivir únicamente para soportar el dolor. Su nombre, Chris Benoit. Para muchos fanáticos, era uno de los mejores luchadores técnicos que ha existido. Pero en junio del año 2007, el mundo despertó con una noticia imposible de comprender. Chris Benoit había asesinado a su esposa, había asesinado a su hijo y después se quitó la vida. Sin embargo, esa no fue la parte más perturbadora, porque casi inmediatamente comenzaron a surgir preguntas extrañas, inquietantes, mensajes de texto enviados horas antes, supuestas amenazas, conductas erráticas, posibles daños cerebrales, uso extremo de sustancias y teorías que hasta el día de hoy siguen circulando por internet. Algunas personas creen que Chris Benoit simplemente perdió la razón. Otros creen que la industria de la lucha libre destruyó lentamente su mente. Y hay quienes aseguran que hay piezas de esta historia que jamás fueron contadas públicamente. Hoy vamos a recorrer la vida de Chris Benoit, desde sus inicios hasta la tragedia. Y exploraremos las teorías de conspiración que siguen obsesionando a internet casi 20 años después. Pero antes de comenzar, una advertencia. Este episodio contiene temas extremadamente fuertes: violencia, suicidio, trastornos mentales y asesinato familiar. Se recomienda discreción. Esta no es solo una historia sobre lucha libre. Es la historia de un hombre que se convirtió lentamente en una bomba de tiempo humana. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá. Desde muy joven parecía obsesionado con una sola cosa: la lucha libre. Mientras otros niños soñaban con astronautas o futbolistas, Chris soñaba con estar en un ring. Y había una razón específica, un nombre:
Tom Billington, mejor conocido como The Dynamite Kid, un luchador brutalmente intenso, violento, rápido, técnico y completamente despiadado. Chris veía a Dynamite Kid como un dios, quería luchar como él, moverse como él, ser como él, y sin darse cuenta, también terminaría destruyéndose como él. Desde adolescente, Benoit entrenaba con una obsesión enfermiza. No le importaba el dolor, no le importaban las lesiones, no le importaba el cansancio. La única misión era convertirse en el mejor. Eventualmente comenzó a entrenar en el famoso gimnasio Dungeon, el legendario centro de entrenamiento de Stu Hart, un lugar conocido por romper física y mentalmente a los aspirantes. Allí no existía la compasión. Los entrenamientos eran casi una tortura. Luxaciones, golpes, estrangulamientos, horas interminables de castigo físico. Pero Chris sobrevivió. Y no solo eso, destacó. Los veteranos comenzaron a notar algo extraño en él, una capacidad casi inhumana para soportar el dolor. Como si su cuerpo no tuviera límites, como si el sufrimiento lo alimentara. Ese rasgo sería el inicio de todo. Durante los años 90, Chris Benoit viajó a Japón, y ahí fue donde comenzó su verdadera transformación. La lucha libre japonesa era radicalmente distinta a la americana, más violenta, más física, más real. Los golpes no parecen actuados, los impactos eran auténticos, y los luchadores competían como si intentaran destruirse mutuamente. Chris encajó perfectamente en ese perfil. En Japón, ganó fama por su agresividad extrema, por sus cabezazos y por su intensidad, y por una técnica aterradora dentro del ring. Pero también comenzó algo mucho más oscuro: el daño cerebral repetitivo. Uno de sus movimientos más famosos era el Diving Headbutt, un salto desde la tercera cuerda directamente con la cabeza, miles de veces, una y otra vez, años enteros golpeando su cráneo contra otras personas, décadas de conmociones cerebrales, décadas de microfracturas, décadas de trauma. Y en esa época nadie hablaba realmente de salud cerebral. La cultura de la lucha libre era simple: si puedes caminar, puedes luchar; si puedes respirar, puedes seguir trabajando. El dolor no era una advertencia, era una obligación, y Chris Benoit se convirtió en el símbolo perfecto de esa mentalidad. Con el tiempo, Chris Benoit llegó a las grandes ligas: WCW, ECW y finalmente WWE. Para los fanáticos más apasionados, Benoit era considerado un artista del ring. No era el más carismático, no era el mejor en el micrófono, pero dentro del cuadrilátero parecía una máquina diseñada para destruir. Su intensidad se sentía tan real, porque probablemente lo era. En 2004 alcanzó la cima, ganó el campeonato mundial de WrestleMania 20. Aquella noche abrazó a Eddie Guerrero en el centro del ring. Dos amigos, dos sobrevivientes, dos hombres consumidos por la industria brutal. Muchos fanáticos todavía consideran ese momento como uno de los más emotivos en la historia de la WWE. Pero detrás de cámaras, las cosas comenzaban a deteriorarse. Chris Benoit ya acumulaba lesiones severas, problemas cervicales, dolor crónico, daño neurológico y un historial enorme de consumo de medicamentos, relajantes musculares, analgésicos, esteroides, sedantes, y aún así seguía luchando, porque detenerse nunca fue una opción. Muchos compañeros describían a Benoit como alguien callado, reservado, pero extremadamente intenso, casi obsesivo. Vivía para entrenar, vivía para luchar, vivía para castigarse, y lentamente algo en su mente parecía empezar a romperse. En noviembre de 2005 ocurrió algo devastador. Eddie Guerrero murió repentinamente. Tenía apenas 38 años. La noticia destrozó a Chris Benoit, porque Eddie no era solamente un compañero, era su mejor amigo. Y según múltiples testimonios, Benoit jamás llegó a ser el mismo después de su muerte. Algunas personas cercanas comenzaron a notar cambios: depresión, paranoia, aislamiento, cambios de humor, comportamientos extraños.
Otros luchadores declararon años después que Benoit parecía emocionalmente destruido, como si algo se hubiera apagado dentro de él. Y aquí es donde comienzan muchas de las teorías, porque algunos creen que la muerte de Eddie fue el detonante psicológico definitivo, mientras otros creen que para ese momento el cerebro de Benoit ya estaba severamente dañado. Un daño tan avanzado que quizá ya no era completamente consciente de sí mismo. Junio de 2007. La casa de Chris Benoit en Fayetteville, Georgia. Un lugar aparentemente normal, pero dentro ocurría una pesadilla. Las investigaciones posteriores concluyeron que Benoit asesinó primero a su esposa Nancy, después a su hijo Daniel, y finalmente se quitó la vida. Todo ocurrió durante aproximadamente 3 días. Lo perturbador es que durante ese periodo, Benoit seguía enviando mensajes de texto a algunas personas, mensajes extraños, mensajes aparentemente tranquilos. Algunos contenían incluso la dirección de su casa, como si quisiera que eventualmente encontraran los cuerpos. Cuando la WWE perdió contacto con él, comenzaron las preocupaciones. Finalmente la policía ingresó a la vivienda y descubrió la escena. Nancy Benoit había sido encontrada en una habitación, Daniel en la otra, y Chris en el área de gimnasio. El caso explotó mundialmente. Los médicos estaban horrorizados. La WWE entró en crisis y los fanáticos simplemente no podían creerlo. ¿Cómo podía el respetado Chris Benoit convertirse en un asesino familiar? Esa pregunta sigue persiguiendo a miles de personas hasta el día de hoy. Poco después de la tragedia, el cerebro de Chris Benoit fue estudiado y los resultados impactaron incluso a los especialistas. Los análisis indicaron que Chris Benoit presentaba daños severos compatibles con encefalopatía traumática crónica, la famosa CTE, una enfermedad cerebral degenerativa relacionada con golpes repetitivos en la cabeza. El mismo tipo de daño observado en jugadores de fútbol americano, boxeadores y atletas sometidos a trauma constante. Según algunos expertos, el cerebro de Chris Benoit mostraba deterioro comparable al de una persona anciana con demencia avanzada. La noticia cambió completamente la conversación. Ahora la pregunta ya no era solamente ¿por qué lo hizo?, sino ¿qué le había hecho la industria a su cerebro? Y desde ese momento comenzaron las conspiraciones. La primera gran teoría asegura que WWE sabía que desde hace años los luchadores sufrían daños cerebrales graves y aún así no hicieron nada. Los críticos señalan que durante décadas la cultura de la empresa glorificó el dolor. Las conmociones se ignoraban, las lesiones se ocultaban y los luchadores seguían trabajando incluso lesionados. Tras la muerte de Benoit, WWE rápidamente eliminó casi toda referencia pública sobre él. Su nombre desapareció, sus mercancías desaparecieron, muchos videos fueron retirados. Y aunque esto puede interpretarse como una reacción lógica debido al horror del crimen, algunos creen que también fue un intento de controlar el daño mediático. Porque si la opinión pública comenzaba a relacionar directamente la lucha libre con daño cerebral severo, las consecuencias para la empresa podrían ser devastadoras. Algunas personas incluso compararon el caso con las controversias de la NFL y las conmociones cerebrales. Sin embargo, nunca se comprobó que WWE ocultara deliberadamente evidencia específica relacionada con Benoit. Pero las sospechas siguen vivas. Otra teoría extremadamente popular fue la del llamado Roid Rage, la idea de que el abuso de esteroides pudo provocar una explosión de violencia extrema. Tras las investigaciones se descubrió que Benoit utilizaba testosterona y otras sustancias. Eso provocó que los medios explotaran inmediatamente la narrativa. El luchador enloqueció por esteroides. Pero la realidad es más compleja. Muchos especialistas afirmaron que aunque los esteroides pueden influir en la agresividad, difícilmente explican por sí solos una tragedia tan extrema, especialmente considerando el severo daño cerebral detectado. Sin embargo, Internet nunca abandonó esta teoría. Y hasta hoy existen personas convencidas de que la combinación entre trauma cerebral, medicamentos y esteroides creó una tormenta perfecta. Una mezcla capaz de destruir completamente la estabilidad mental de Benoit.
Algunos usuarios de internet llevan años afirmando que Chris Benoit no actuó solo. Según esas teorías, hubo inconsistencias en la escena, comportamientos extraños y detalles supuestamente sospechosos. Algunos mencionan el tiempo entre las muertes, otros hablan de los mensajes enviados, otros aseguran que ciertos elementos nunca fueron explicados correctamente al público. Incluso aparecieron teorías afirmando que un tercero pudo haber estado involucrado. Algunos nombres comenzaron a circular en foros, exluchadores, conocidos, personas cercanas, pero es importante aclarar algo. No existe evidencia oficial verificable que respalde estas teorías. Las investigaciones concluyeron que Benoit actuó solo. Aún así, Internet nunca soltó completamente la posibilidad de que hubiera alguien más detrás. Y eso ocurre por una simple razón. Muchas personas simplemente se niegan a aceptar que el mismo hombre que admiraban pudiera haber cometido algo tan monstruoso. Uno de los elementos más discutidos durante años fueron los mensajes enviados desde el teléfono de Benoit, especialmente aquellos donde proporcionaba la ubicación de su casa. Para algunos, parecía una señal de arrepentimiento, como si quisiera que encontraran rápidamente a su familia. Pero para otros, el comportamiento era demasiado extraño, demasiado metódico, demasiado desconectado emocionalmente. Eso llevó a algunas personas a especular que Benoit podía haber estado sufriendo un episodio psicótico severo. Otros creen que estaba completamente fuera de sí debido al daño cerebral. Y otros incluso sugieren que esos mensajes no encajan con el perfil de alguien actuando de manera racional. Nuevamente, nada de esto fue comprobado, pero el misterio alrededor de esas últimas horas sigue generando obsesión. Porque entender los pensamientos de Chris Benoit durante ese fin de semana parece casi imposible. Existe también otra teoría particularmente perturbadora, y es que Chris Benoit dejó de ser Chris Benoit mucho antes de los asesinatos. Algunos neurólogos y analistas creen que el nivel de daño cerebral era tan extremo que probablemente afectaba su juicio, su personalidad, su capacidad emocional, su control de impulsos, su percepción de la realidad. La teoría sostiene que el hombre que cometió los asesinatos ya no era psicológicamente el mismo individuo que años antes había llegado a WrestleMania. Y esta idea resulta aterradora, porque implicaría que décadas de golpes destruyeron lentamente la mente de un ser humano, como una enfermedad invisible, una degeneración silenciosa hasta convertirlo en alguien irreconocible. No un monstruo instantáneo, sino una tragedia cerebral caminando lentamente hacia el desastre. Otra parte del caso generó una enorme cantidad de especulaciones. El hijo de Chris y Nancy, Daniel Benoit. En internet comenzaron a circular rumores de que Daniel padecía una condición médica conocida como síndrome de X frágil. Algunas teorías afirmaban que Chris temía por el futuro de su hijo y que por eso pudo influir psicológicamente en los hechos. Sin embargo, años después, Nancy Grace y otros investigadores afirmaron que nunca existió confirmación oficial sobre ese diagnóstico. Aún así, la teoría siguió expandiéndose en foros y videos conspirativos, porque la gente busca desesperadamente una explicación, una razón, algo que permitiera entender lo incomprensible. Después de la tragedia, WWE prácticamente enterró el nombre de Chris Benoit. Durante años casi no se le mencionaba, documentales evitaban profundizar, programas especiales omitían sus logros, y para nuevas generaciones de fanáticos, Benoit simplemente desapareció de la narrativa oficial. Eso alimentó todavía más las teorías. Algunas personas creen que WWE quiso borrar la historia para evitar demandas. Otros creen que simplemente intentaban respetar a las víctimas. Y otros aseguran que la empresa jamás quiso afrontar públicamente el verdadero costo físico y mental de la industria. Porque si Chris Benoit podía terminar así, ¿cuántos otros luchadores también estaban destruyéndose lentamente? Hoy, mencionar a Chris Benoit sigue siendo incómodo. Para algunos fanáticos sigue siendo uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. Para otros, su nombre quedó permanentemente asociado al horror. Y esa contradicción es precisamente lo que hace este caso tan perturbador, porque obliga a enfrentar una pregunta extremadamente difícil. ¿Se puede separar al artista del monstruo?
¿puede admirarse el talento de alguien que terminó destruyendo a su propia familia? No existe respuesta sencilla, pero lo que sí parece claro es que la tragedia de Chris Benoit cambió la lucha libre para siempre. Después de su muerte, las empresas comenzaron a tomar mucho más en serio las conmociones cerebrales, los protocolos médicos cambiaron y el tema de la salud mental empezó lentamente a discutirse, porque quizá la muerte de Chris Benoit fue la advertencia más brutal que la industria pudo recibir. Al día de hoy, seguimos sin conocer completamente lo que ocurrió dentro de la mente de Chris Benoit. Tal vez nunca lo sabremos. Tal vez fue una combinación imposible de factores: trauma cerebral, dolor, medicamentos, depresión, obsesión, aislamiento, o tal vez algo más oscuro que jamás logró salir a la luz. Lo cierto es que Internet continúa obsesionado con el caso, porque la historia de Chris Benoit parece una advertencia moderna. La historia de un hombre consumido lentamente por la industria que glorificaba el sufrimiento. Un hombre que pasó años destruyendo su cuerpo para entretener a millones, hasta que finalmente algo dentro de él terminó quebrándose. Y quizá eso es lo más aterrador de todo. No que Chris Benoit fuera un monstruo desde el principio, sino la posibilidad de que se haya convertido en uno poco a poco, golpe tras golpe, hasta el final. Ahora queda la pregunta para ti: ¿Chris Benoit fue un asesino consciente? ¿Una víctima de daño cerebral? ¿O existe algo en esta historia que todavía no conocemos? A veces, las historias más aterradoras no vienen de monstruos imaginarios, sino de personas reales, personas que alguna vez fueron consideradas héroes. Hay luchadores que se convierten en campeones, hay otros que se convierten en leyendas, pero existen algunos cuya historia termina convirtiéndose en un misterio. Una historia llena de rumores, de tragedia, de oscuridad y de preguntas que jamás fueron respondidas. Porque cuando hablamos de Abismo Negro, no solamente hablamos de un luchador, hablamos de un personaje envuelto en paranoia, tragedia y teorías que hasta hoy siguen recorriendo el internet. ¿Cómo terminó uno de los villanos más temidos de la lucha libre mexicana caminando solo de madrugada cerca de unas vías del tren? ¿Por qué algunos aseguran que estaba huyendo de algo? ¿Qué pasó realmente en las últimas horas de su vida? ¿Y por qué tantos fanáticos creen que jamás se contó toda la verdad? Vamos a entrar al abismo, porque esta es la historia de Abismo Negro. Antes de ser Abismo Negro, era Andrés Alejandro Palomeque González. Nació en Villahermosa, Tabasco, el 1 de julio de 1971. Y como miles de niños mexicanos, creció viendo la lucha libre. Pero la lucha libre en México no es solamente entretenimiento, es casi una religión. Los luchadores eran héroes, villanos, monstruos, ídolos, y Andrés soñaba con convertirse en uno de ellos. Sus inicios fueron duros: gimnasios pequeños, golpes reales, viajes interminables, poco dinero, mucha hambre y muchísimo sacrificio. Pero tenía algo especial: una presencia intimidante, una energía agresiva y una intensidad que hacía imposible ignorarlo. Con el tiempo, logró llegar a AAA, y ahí nació el personaje que cambiaría su vida para siempre: Abismo Negro. La máscara negra, la actitud violenta, la mirada desquiciada. Todo estaba diseñado para provocar miedo y funcionó. El público lo odiaba, pero también lo amaba, porque Abismo Negro parecía peligroso incluso fuera del ring. Durante los años 90, Abismo Negro se convirtió en una de las figuras más importantes de AAA. Participó en rivalidades memorables, luchas extremas, y poco a poco comenzó a consolidarse como uno de los grandes villanos de la lucha libre mexicana. No luchaba como los demás. Su estilo era caótico, violento, impredecible. Cuando aparecía en escena, el ambiente cambiaba. Muchos fanáticos recuerdan que tenía una presencia casi cinematográfica. Parecía salido de una película de terror. AAA explotó esa imagen al máximo y él respondió convirtiéndose en una estrella. Pero mientras su carrera crecía, también comenzaba a aparecer problemas, porque detrás del personaje existía un ser humano, y la vida del luchador profesional puede destruir a cualquiera. Golpes diarios, lesiones, dolor crónico, estrés, ansiedad, problemas económicos y una presión brutal por mantenerse relevante.
Muchos compañeros afirman que Andrés comenzó a cambiar, más reservado, más explosivo, más impredecible, y con el paso de los años comenzaron los rumores. En internet siempre existen historias de todo tipo sobre Abismo Negro. Algunas podrían tener algo de verdad, otras probablemente sean exageraciones y otras simplemente parecen leyendas urbanas. Importante, las teorías que vas a escuchar a continuación no están verificadas. Son rumores y especulaciones que han circulado durante años entre fanáticos de la lucha libre, pero forman parte del mito alrededor de esa figura. Algunos aseguraban que sufría episodios severos de ansiedad, otros hablaban de paranoia, y algunos afirmaban que tenía problemas emocionales derivados del desgaste físico y mental de la lucha libre. También comenzaron las teorías más extrañas, historias sobre brujería, rituales, maldiciones, porque dentro del mundo de la lucha libre mexicana siempre han existido supersticiones, amuletos, limpias, protecciones espirituales, y algunos fanáticos comenzaron a relacionar el personaje de Abismo Negro con temas paranormales. No existen pruebas reales de eso, pero después de su muerte, esos rumores explotaron, porque mientras más oscuro es un personaje, más fácil es convertirlo en leyenda. 21 de marzo del 2009. Esa noche cambiaría todo. Abismo Negro viajaba rumbo a un evento de lucha libre, pero durante el trayecto comenzó a comportarse de manera extraña. Según distintos reportes, parecía alterado, desorientado o nervioso. En algún momento descendió del autobús y después desapareció. Imaginen la escena: uno de los luchadores más famosos de México, solo, de madrugada, caminando cerca de unas vías del tren, sin que nadie entendiera qué estaba pasando. Las horas comenzaron a pasar y nadie sabía dónde estaba, hasta que llegó la noticia. Su cuerpo fue encontrado en un canal cercano a las vías ferroviarias. Tenía solamente 37 años. La noticia impactó a todo México, porque nadie esperaba algo así. Y casi inmediatamente comenzaron las preguntas. ¿Cómo terminó ahí? ¿Por qué estaba solo? ¿Qué ocurrió realmente durante esas horas? Y sobre todo, ¿estaba huyendo de algo? Con el paso de los años surgieron múltiples teorías alrededor de la muerte de Abismo Negro. Algunos fanáticos afirman que esa noche sufrió una crisis mental severa. Según esta versión, creía que alguien lo perseguía. Algunos incluso aseguran que gritaba que querían hacerle daño. Nunca fue confirmado nada oficialmente, pero el rumor se extendió rápidamente. Hay personas que creen que jamás se reveló toda la información de lo ocurrido, que ciertos detalles fueron ocultados, y que hubo cosas que la empresa y las autoridades prefirieron no hacer públicas. No existen pruebas sólidas, pero la falta de respuestas alimentó esta sospecha. En foros de internet comenzaron a aparecer historias que aseguraban que Abismo Negro estaba maldito. Otros afirmaban que el personaje atraía energía negativa, y algunos llegaron a decir que estaba involucrado en prácticas esotéricas. No existe evidencia real de esto, pero demuestra hasta qué punto el personaje se convirtió en una figura casi sobrenatural para muchos fanáticos. Para muchos, esta es la explicación más probable. Años de golpes, dolor, estrés, ansiedad y una vida extremadamente dura. Todo eso pudo haber provocado una crisis emocional severa, porque detrás del personaje existía una persona real, y quizá esa persona ya estaba completamente agotada. La muerte de Abismo Negro también abrió una conversación muy incómoda, porque detrás del espectáculo existen historias terribles: lesiones permanentes, problemas mentales, adicciones, dolor crónico, depresión. Muchos luchadores viven destruyendo sus cuerpos durante años, y muchas veces el público solamente ve al personaje, no al ser humano, no al hombre agotado detrás de la máscara. Y quizá por eso la historia de Abismo Negro golpeó tan fuerte, porque parecía invencible, un monstruo, un villano aterrador, pero terminó muriendo completamente solo, lejos del ring, lejos de los reflectores, como si el personaje hubiera terminado consumiendo al hombre real. A pesar de todo, Abismo Negro jamás fue olvidado. Su máscara sigue apareciendo en funciones de lucha libre, en colecciones, en homenajes y en videos donde nuevas generaciones descubren quién fue. Muchos luchadores actuales crecieron viéndolo y lo consideraron una inspiración, porque tenía algo imposible de copiar:
presencia, oscuridad, carisma. Cuando aparecía, sabías que algo iba a pasar, y eso no lo logra cualquiera. La historia de Abismo Negro probablemente jamás tendrá respuestas completas, y quizá por eso sigue obsesionando a tantas personas, porque los misterios incompletos nunca desaparecen, siguen creciendo, siguen transformándose, convirtiéndose en leyendas. Algunos creen que todo fue consecuencia de una crisis emocional, otros piensan que hubo algo más, y algunos simplemente prefieren recordar al luchador, al personaje, al monstruo del ring. Pero sin importar qué teoría sea cierta, hay algo imposible de negar. Abismo Negro dejó una marca permanente en la lucha libre mexicana, y su final continúa siendo uno de los episodios más inquietantes en la historia del deporte espectáculo en México, porque a veces los personajes más oscuros también esconden las historias más dolorosas. Hay historias que parecen sacadas de una película, historias donde la fama, el dinero y el éxito son apenas una máscara, una fachada perfecta que esconde algo mucho más oscuro. Aaron Hernández era una estrella, un atleta explosivo, un jugador que parecía destinado a convertirse en leyenda de la NFL. Millones de dólares, contratos gigantes, fans, portadas, la vida perfecta. Pero detrás de los touchdowns había armas, peleas, paranoia, secretos, y eventualmente habría un cadáver. La caída de Aaron Hernández no fue solamente la historia de un jugador acusado de asesinato, fue la historia de un hombre que parecía destruir todo lo que tocaba. Un hombre perseguido por violencia desde niño, por relaciones tóxicas, por un entorno criminal, por traumas, golpes constantes en la cabeza y, según algunos, por secretos que jamás quiso que salieran a la luz. Vamos a recorrer la historia desde su infancia hasta su muerte en prisión. Y también hablaremos de las teorías de conspiración y rumores que siguen circulando en internet. ¿Aaron Hernández realmente actuó solo? ¿Hubo personas protegidas? ¿La NFL sabía más de lo que admitió? ¿Su cerebro estaba completamente destruido? ¿Y por qué algunas personas creen que nunca se contó toda la verdad? Para entender a Aaron Hernández, primero hay que regresar al principio, muy lejos de los estadios, muy lejos de las cámaras. Hay que regresar a Bristol, Connecticut. Aaron José Hernández nació el 6 de noviembre de 1989. Desde fuera, la familia parecía relativamente normal. Su padre, Denis Hernández, era estricto, trabajador, respetado. Pero dentro de casa, la realidad era otra. Décadas después, personas cercanas describían a Denis como un hombre controlador, explosivo y extremadamente duro con sus hijos. Aaron y su hermano Jonathan crecieron bajo una disciplina brutal. Según testimonios posteriores, los castigos físicos eran comunes. Aaron aprendió muy temprano que mostrar emociones era peligroso. Llorar era debilidad. Hablar de sentimientos era impensable. Y en ese ambiente, el fútbol americano se convirtió en refugio. Aaron era un prodigio, rápido, atlético y carismático. En la secundaria ya era considerado uno de los mejores jugadores jóvenes del estado. Pero incluso entonces había señales. Problemas de conducta, explosiones emocionales, peleas y una enorme necesidad de aprobación, especialmente de su padre. Todo cambió cuando Aaron tenía 16 años. Su padre murió inesperadamente después de complicaciones médicas. La muerte de Denis destruyó emocionalmente a Aaron. Algunos amigos dirían después que jamás volvió a ser el mismo. Fue como si algo dentro de él se rompiera. Comenzó a rodearse de personas problemáticas, el consumo de sustancias ilícitas aumentó y, según distintos reportes, también comenzaron las conexiones con personas vinculadas a pandillas y a actividades criminales. Pero el talento era demasiado grande. Las universidades seguían viéndolo como una futura superestrella, y una de ellas estaba a punto de abrirle la puerta: la Universidad de Florida. Cuando Aaron Hernández llegó a Florida, entró al corazón de uno de los programas más exitosos de fútbol colegial. Durante la era dorada de los Florida Gators, el equipo estaba lleno de futuras estrellas, entre ellas Tim Tebow. Aaron rápidamente destacó. Era prácticamente imparable, un tight end con velocidad de receptor. Defensivos enormes no podían detenerlo, pero fuera del campo,
las cosas comenzaban a complicarse. En internet todavía circulan historias sobre peleas, conflictos y situaciones violentas durante su etapa universitaria. Algunas fueron documentadas, otras nunca pudieron comprobarse. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió en Gainesville. Aaron fue interrogado tras una pelea en un bar. Según reportes, una persona terminó con daños severos en el oído. Nunca fue condenado, pero ya empezaban a surgir preguntas. ¿Cómo alguien con talento seguía apareciendo cerca de situaciones violentas? Y había algo más: rumores sobre una vida secreta. Durante años, múltiples personas afirmaron que Aaron ocultaba aspectos importantes de su identidad. Mucho después de su muerte, algunos conocidos y documentales señalaban que Aaron mantenía relaciones con hombres desde joven. En un ambiente extremadamente machista como el fútbol americano, eso pudo haber generado una presión psicológica enorme. Hay quienes creen que Aaron vivía aterrorizado que ciertos secretos salieran a la luz. Otros creen que esa doble vida alimentó su paranoia. Pero nada de eso estaba confirmado públicamente en ese momento. Lo único visible era esto: Aaron Hernández era una futura estrella de la NFL, y los equipos profesionales estaban dispuestos a ignorar muchas señales de alerta. En 2010, Aaron Hernández llega a la NFL. Los New England Patriots lo seleccionaron en el draft, y ahí comenzó la transformación de promesa universitaria a celebridad nacional. Los Patriots encontraron algo extraordinario. Junto a Rob Gronkowski, Aaron ayudó a revolucionar la posición de tight end. Defensas enteras colapsaban intentando detenerlos. Tom Brady confiaba en él. Los comentaristas deportivos hablaban de una nueva dinastía. Parecía que Aaron lo tenía todo: dinero, fama, una familia, una carrera legendaria por delante. Pero detrás del escenario, la oscuridad seguía creciendo. Según múltiples testimonios posteriores, Aaron comenzó a rodearse cada vez más de personas relacionadas con ambientes criminales. Había fiestas constantes, armas, drogas, comportamientos erráticos. Algunas personas dentro de la organización supuestamente estaban preocupadas. Y aquí aparece una de las primeras teorías que todavía circulan en internet. Hay quienes creen que los Patriots y la NFL ignoraron deliberadamente señales de peligro porque Aaron era demasiado valioso para el negocio. La teoría sostiene que ciertas conductas violentas eran conocidas internamente, pero mientras siguieran produciendo touchdowns, nadie quería intervenir. No existe evidencia pública concluyente de un encubrimiento oficial, pero sí existe un debate real. ¿Cuánto realmente sabían los equipos? Porque Aaron no era precisamente discreto. En varios círculos su comportamiento ya generaba preocupación, y aún así, en 2012 recibió un contrato millonario: $40 millones. La franquicia apostaba completamente por él. Nadie imaginaba que apenas un año después, todo explotaría. El 17 de junio del 2013, el cuerpo de Odin Lloyd apareció cerca de una zona industrial en Massachusetts. Tenía múltiples impactos de bala. La noticia comenzó como un asesinato más, pero rápidamente se convirtió en un escándalo nacional, porque Lloyd tenía vínculos personales con Aaron Hernández, y poco a poco todas las pistas comenzaban a apuntar hacia él. Cámaras de seguridad, mensajes, movimientos de vehículos. La policía descubrió algo alarmante. Aaron había estado con Odin pocas horas antes del asesinato, y entonces comenzaban los comportamientos extraños. Reportes indicaban que Aaron destruyó el sistema de seguridad, supuestamente rompió su teléfono y habría intentado deshacerse de evidencia. Para muchas personas, aquello parecía una señal clara de culpabilidad, pero internet explotó en teorías. Una de las más populares afirmaba que Aaron no era el verdadero cerebro del crimen. Algunos usuarios aseguraban que otras personas cercanas a él tuvieron participación mucho mayor de la que se reveló públicamente. Otros sostenían que Aaron protegía a alguien, y había otra teoría todavía más oscura. Según ciertos rumores, Odin Lloyd sabía información comprometida sobre Aaron, particularmente relacionada con su vida privada. No existe evidencia sólida que se confirme esa versión, pero el rumor se expandió enormemente después de varios documentales y entrevistas. La fiscalía presentó un panorama devastador. Aaron Hernández aparecía como un hombre paranoico, violento, impulsivo y rodeado de armas.
Mientras tanto, el país entero observaba incrédulo cómo una estrella multimillonaria pudo arriesgar absolutamente todo. Y lo más perturbador era esto: parecía que Aaron no entendía completamente la gravedad de la situación. Las imágenes de él sonriendo ocasionalmente en la corte desconcertaban a todos. Algunos pensaban que era arrogancia, otros creían que estaba psicológicamente desconectado. Y aquí comenzó otra discusión que cambiaría el caso para siempre. ¿El cerebro de Aaron Hernández ya estaba severamente dañado? Durante años los científicos han estudiado el impacto del fútbol americano en el cerebro. Golpes constantes, conmociones, microtraumas repetitivos. Todo esto puede provocar una enfermedad degenerativa conocida como CTE, encefalopatía traumática crónica. El problema es que el CTE solamente puede diagnosticarse con certeza después de la muerte. Y cuando Aaron Hernández murió, los resultados sorprendieron incluso a expertos veteranos. Su cerebro mostraba uno de los casos más severos de CTE jamás visto en alguien tan joven. Tenía apenas 27 años. Partes de su cerebro estaban gravemente deterioradas, especialmente regiones relacionadas con control de impulsos, toma de decisiones, emociones y agresión. Muchos especialistas creen que el daño cerebral pudo haber alterado profundamente su personalidad, y eso abrió una discusión enorme. ¿Hasta qué punto Aaron era completamente responsable de sus actos? Algunas personas consideran que el fútbol contribuyó directamente a convertirlo en alguien peligroso. Otros argumentan que millones de jugadores reciben golpes y no terminan quitándole la vida a otras personas. Pero las teorías no terminaron ahí. En internet, algunos usuarios comenzaron a afirmar que la NFL intentó minimizar la gravedad del caso. Según esta teoría, reconocer públicamente el impacto extremo del CTE habría representado una amenaza multimillonaria para la liga. No existe evidencia concluyente de un encubrimiento específico relacionado con Aaron. Sin embargo, sí es cierto que durante años la NFL enfrentó fuertes críticas por cómo manejó el tema de las conmociones cerebrales. Y para muchos, Aaron Hernández se convirtió en el ejemplo más aterrador de lo que podía ocurrir. Un hombre joven, famoso, rico, con un cerebro aparentemente devastado. Mientras avanzaba el juicio por el asesinato de Odin Lloyd, comenzaron a resurgir otros episodios violentos del pasado de Aaron Hernández, y la imagen pública se volvió todavía más oscura. Las autoridades lo vincularon con un doble homicidio ocurrido en Boston en 2012. 2 hombres murieron baleados después de un incidente aparentemente insignificante. Según la fiscalía, todo comenzó porque una de las víctimas derramó accidentalmente una bebida sobre Aaron en un club nocturno. Una discusión absurda, y horas después, disparos. La idea de que alguien pudiera matar a alguien por algo tan pequeño aterrorizó a la opinión pública. Aaron comenzó a ser retratado como alguien extremadamente impulsivo, paranoico, capaz de explotar violentamente por cualquier motivo. Sin embargo, en este caso específico, terminaría siendo absuelto, y eso alimentó nuevas teorías. Hay personas que creen que jamás conoció toda la verdad sobre los círculos criminales que rodeaban a Aaron. Según algunos rumores, ciertas personas a él tenían conexiones mucho más profundas con actividades ilegales. Otros creen que Aaron era manipulado, o incluso utilizado por individuos que sabían aprovechar su fama y dinero. También surgió una teoría recurrente, que Aaron intentaba desesperadamente encajar en ambientes callejeros para demostrar dureza, como si viviera atrapado entre 2 identidades, la superestrella del NFL y el hombre obsesionado con proyectar una imagen peligrosa. Muchas personas cercanas describían cambios de humor extremo, momentos de carisma total seguidos por explosiones aterradoras. Y mientras el país intentaba entender quién era realmente Aaron Hernández, la historia se acercaba a un desenlace todavía más perturbador. Aaron Hernández fue declarado culpable de asesinato en 2015, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La caída era absoluta, de estrella de NFL a prisionero condenado por asesinato. Pero incluso dentro de prisión, Aaron seguía siendo un misterio. Reportes indicaban que mantenía una actitud extrañamente tranquila. Leía, hacía ejercicio, escribía cartas, y comenzaron a surgir más rumores. Algunos internos afirmaban que Aaron parecía convencido de que eventualmente saldría libre. Otros decían que estaba profundamente deprimido. También crecieron las especulaciones sobre su sexualidad.
Documentales posteriores revelarían testimonios de personas que aseguraban haber mantenido relaciones con él. Hay quienes creen que Aaron vivió gran parte de su vida atrapado en un conflicto interno brutal, especialmente dentro de culturas donde mostrar vulnerabilidad podía destruir carreras y reputaciones. Pero nuevamente, muchas de estas teorías provienen de testimonios posteriores y rumores de internet. No todo pudo verificarse completamente. Y entonces ocurrió algo inesperado. En 2017, Aaron fue absuelto en el caso del doble homicidio de Boston. La noticia sorprendió a muchos. Algunos pensaban que aquello le dio esperanza. Otros creen que simplemente aumentó su caos mental, porque apenas días después ocurrió la tragedia final. El 19 de abril de 2017, Aaron Hernández fue encontrado muerto en su celda. Las autoridades determinaron que se había quitado la vida. Tenía 27 años. La noticia generó una avalancha inmediata de teorías de conspiración. Algunas personas simplemente no creían la versión oficial. ¿Por qué quitarse la vida pocos días después de haber obtenido una victoria parcial en la corte? ¿Por qué dejar mensajes extraños? ¿Por qué ciertos detalles parecían tan confusos? Una teoría aseguraba que Aaron planeaba revelar información comprometida sobre otras personas. Otra afirmaba que fue asesinado para silenciarlo. También surgieron rumores relacionados con pandillas y, por supuesto, teorías relacionadas con la NFL. No existe evidencia sólida que pruebe ninguna de esas afirmaciones. Las investigaciones oficiales concluyeron autodesvivimiento. Pero la duda nunca desaparece por completo. Hay otro detalle importante. En Massachusetts existía una antigua doctrina legal llamada abatement ab initio. Básicamente, si una persona moría mientras aún tenía apelaciones pendientes, ciertas condenas podían anularse técnicamente. Tras la muerte de Aaron, algunas personas teorizaron que él conocía esa ley y decidió suicidarse para proteger finalmente a su familia. Otros creen que fue coincidencia, pero incluso eso alimentó el misterio. Porque Aaron dejó dibujos en las paredes, mensajes, referencias bíblicas, y para muchas personas nada parecía completamente claro. La muerte de Aaron Hernández se convirtió en el último capítulo de una historia llena de preguntas sin respuestas. Después de su muerte, comenzó otra batalla. La batalla por definir quién fue Aaron Hernández. ¿Un asesino frío? ¿Una víctima de daño cerebral? ¿Un hombre destruido psicológicamente desde la infancia? ¿O una combinación de todo? Documentales, libros y entrevistas intentaron reconstruir el rompecabezas. Cada nuevo testimonio parecía agregar más contradicciones. Algunos amigos lo describían como generoso, carismático, protector. Otros lo describían como aterrador, violento, impredecible. Y quizás eso es lo más perturbador. Aaron parecía vivir dividido entre dos versiones de sí mismo. Por un lado, la estrella sonriente frente a las cámaras, y por otro, el hombre consumido por paranoia y violencia detrás de ellas. Incluso hoy, muchas personas siguen debatiendo qué tanto influyó el CTE, porque el caso abrió una conversación enorme sobre los deportes de contacto. ¿Cuántos jugadores podrían estar sufriendo daños similares? ¿Cuántos cambios de personalidad podrían estar relacionados con golpes repetitivos? ¿Y cuántos saben realmente las organizaciones deportivas? Aaron Hernández se convirtió en un símbolo, no solamente de violencia, sino también de peligros psicológicos ocultos detrás del espectáculo deportivo. La historia de Aaron Hernández no tiene un final limpio. No hay una explicación sencilla, porque en esta historia coexistían demasiadas cosas al mismo tiempo. Talento, trauma, violencia, dinero, fama, daño cerebral, secretos. Y quizás por eso es que el caso sigue fascinando a tantas personas, porque obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Qué ocurre cuando alguien emocionalmente roto recibe millones de dólares y poder absoluto? ¿Qué responsabilidad tienen las ligas deportivas? ¿Qué tanto puede cambiar un cerebro dañado? ¿Cuántas señales ignoraron las personas alrededor de Aaron Hernández? Lo cierto es que varias vidas quedaron destruidas. Odin Lloyd perdió la vida, familias enteras quedaron marcadas para siempre. Y Aaron Hernández pasó de ser una superestrella del deporte a convertirse en uno de los casos criminales más impactantes en la historia de la NFL. Hasta hoy, siguen existiendo preguntas sin respuesta, y probablemente algunas jamás serán respondidas. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos para más historias reales donde la fama, el crimen y el misterio se mezclan de maneras aterradoras. Y recuerda,
A veces las historias más oscuras no ocurren en callejones, ocurren frente a millones de personas. Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalezamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también en Facebook como La Fortaleza con doble Z.